buenas noches, amigos de Agua Fría, amigos de Agua Caliente. Aquí estamos una vez más en la pecera, estampándonos los morros contra el cristal. Y para hablar de política, para hablar de actualidad, tenemos con nosotros a dos peces camaradas. Fernando Guerra, escritor. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo, a diferencia del de la pecera, vengo vestido. Bueno, es un ejercicio de decencia que nos ofrece todos los días aquí Fernando y que le agradecemos. Yo también, menos mal, por el público. Y también tenemos... Perdona, si un día el Sporting gana la Liga, hago el programa en pelota. Y subirá la audiencia, probablemente. O sea, hombre, claro. Probablemente. Y Enrique Quirós, equipo de producción de Catología, también vestido. Muy buenas noches. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sobrevivimos, que no es poco. Eso es mucho decir a día de hoy. Así que comenzamos con la actualidad. La actualidad manda y no deja lugar para la democracia, nos ordena qué decir. Así que es un poco como Erdogan. Así que comenzamos con el primer titular del País. La juez procesa al Partido Popular por destruir los ordenadores de Bárcenas. La magistrada propone juzgar también al abogado y al informático del partido por encubrimiento y daños. Este es el titular y os dejo proceder y diseccionar según os parezca. No, yo muy brevemente una cosa. No sé hasta qué punto una jueza procesa a un partido, sino que procesará a personas de ese partido en función de sus cargos y de su responsabilidad. Y a esto yo no tengo nada más que decir que caiga sobre quien haga falta todo el peso de la ley. Si hay alguien que haya hecho alguna cosa punible o perseguible, pues que pague ante la ley, ante la justicia, ante todos los españoles, y poco más hay que decir. Ahora, no salgo yo aquí en defensa de un partido como tal, pero lo de procesar a un partido me parece un titular tendencioso, porque no se procesa a todo un partido, se procesará a algunas personas incluso sin necesidad de que tengan filiación del PP. Si hay algún informático del partido o de fuera del partido que haya hecho cualquier manipulación ilegal de los ordenadores de Bárcenas o de quien sea, pues eso no significa procesar al partido, significa procesar al que, y a quien haya dado la orden, a quien la haya callado, a quien la haya pagado, y a todos los que la ley, a todos los que estén implicados en algún acto ilegal. Bueno, apunto, antes de proseguir, que lo que dice el cuerpo de la noticia es que la juez de Madrid, Rosa Freire, procesó este martes al Partido Popular, insiste, como persona jurídica. Es un poco lo que dice la noticia. Bueno, pues tendrá la responsabilidad jurídica que la ley determine. No sé qué tipo de pena en concreto le pedirá y cuál. No conozco el sumario como para establecer una opinión fundada. Sí, vamos, parece que justamente la reforma a la que el propio partido había promovido ha pasado de ser la responsabilidad penal, que era antes exclusivamente de las personas físicas, a pasar también a ser de las personas jurídicas. Por lo tanto, pienso que amparados en esa reforma es el motivo por el cual la judicatura procesa al partido como tal persona jurídica, independientemente. Espera, una pregunta de Lego. ¿Y puede caer una pena penal, valga la redundancia, sobre el propio partido? El derecho penal solamente pone penas penales. No, si es un proceso penal. No, claro, pero ¿qué condena? Es un delito, no hay más que... ¿Cuántos años de cárcel o cómo? Bueno, las responsabilidades, las penas en el derecho penal pueden ser desde la cárcel, cuando son personas físicas. Evidentemente a una persona jurídica no se la puede encarcelar, pero sí se le pueden privar de determinados derechos, puede llegarse a su disolución, puede sancionárselas con una cuantía económica determinada, etcétera. Entonces, digamos, la gradación de la pena luego corresponde lógicamente a los tribunales. ¿No debería haber sido por vía administrativa? Si es un delito, los delitos no hay más que delitos penales, a pesar de que muchas veces lo oímos en los medios. Es un delito penal, es una redundancia. Yeah. No hay más delitos que los penales. Los demás infracciones al ordenamiento jurídico podrán ser de orden civil, administrativo, de otra naturaleza. Pero el delito, exclusivamente, bien en su versión estricta de delito o como falta, pertenece al orden del derecho penal. Por lo tanto, no hay más que un delito y por lo tanto lleva aparejada la pena que en cada caso el tipo jurídico haga corresponder con el hecho sentenciado. De acuerdo, está claro. ¿Qué tipo de pena le puede caer al Partido Popular como tal, en caso de que salga culpable de todo lo que sea la culpa? Lo ignoro, la verdad, no sé exactamente y
todas estas cuestiones jurídicas hay que ser extremadamente prudente siempre, porque hay que tener los autos por lo menos, o en fin, o la sentencia en su momento para poder valorar si eso se ajusta o no a derecho o lo que sea, ¿no? Es decir, aquí hay que ser prudente, lo mismo que con la medicina, lo de, hombre, para la gripe toma esto que tomé yo y me va a venir bien, que ¿no? dije yo, sin conocer el sumario es muy difícil. Habrá que ser prudentes, pero sí es posible que una persona jurídica sea... Sí, pero fue todo retórico. Juzgada penalmente. A ver, ahora voy a explicar la trampa. Como estamos ante televisión y no en casa, y la gente no sabe lo que conocemos o desconocemos de legislación, yo hice una serie de preguntas retóricas para llegar a la misma conclusión los dos, y quien piense un poco a fondo sobre esto, sin conocer todas las particularidades del sumario, quedarnos únicamente con la letra gorda, pues volvemos al limbo, ¿no? ¿Qué tipo de pena le puede caer al partido? Pues depende de la letra pequeña de lo que ponga el sumario, porque puede quedar casi en agua de borrajas, que no va a quedar, que le caerá un puro al informático o a 3 personas que ya no tengan que ver con el poder, como se dice ahora, con cargos de responsabilidad en el propio partido. Me huelo, es todo presunciones, porque en concreto, ¿qué pudo haber hecho mal una persona hasta que por cuenta propia? No, a mí Bárcenas me pidió que le borras el disco duro, los rayos y punto. Bueno, leo. La magistrada propone juzgar por encubrimiento y daños a la actual tesorera, Carmen Navarro, al abogado Alberto Durán y al informático que formateó los discos hasta 35 veces antes de rayarlos. Este es un poco ya que hablaba antes de lo de rayar. 35 veces. Ya hablando de coña. Formatear un ordenador 35 veces tiene más pena que hacerlo 6 o 7. No, pero creo que eso es por la recuperación de los datos. Ahí está. Con 6 o 7 se pueden recuperar probablemente con 35, ya es muy difícil. Pues sí, o sea que bueno. Dejando a un lado la cuestión jurídica, que eso competirá a los jueces, evidentemente la cuestión política, lo que hay luego en el fondo, que me parece que es lo que podemos entrar a hablar. Esas son siempre dos cuestiones distintas. Habitualmente, sobre todo cuando habla alguien que trata de defender al acusado, suele decir que bueno, esto ya luego lo resolverán los jueces. Y esto de la responsabilidad política parece que queda excluido. La responsabilidad política debería ser, por lo que parece sensatamente, aquella que los implicados sean luego los técnicamente encausados en un proceso judicial o sean otros. En este caso, si es el partido, lo que parece muy poco razonable es pensar que yo no sabía nada, soy el secretario general, yo soy el adjunto, el presidente, sí, o sea, aquí nadie sabe nada. Yeah. Bueno, vamos a ver si somos un poco serios. Es decir, si no sabes nada, tienes una responsabilidad por inútil. Claro. O sea, por inútil eres un inútil, entonces, en fin, vete a tu casa por inútil, pobrecillo, pues que le den una pensión y ya está. Sí, y si lo sabías, no debiendo confiar. Y si lo sabías, que cada cual valore si piensa que lo sabían o no lo sabían, porque ¿qué es? Que el informático y el asesor jurídico, que al final son unos mandados, van a actuar por su cuenta en un asunto tan espinoso y delicado como este. Bueno, pues el que lo quiera creer, que lo crea, sencillamente, ¿no? Pero la responsabilidad política competirá a los órganos superiores. Supuestamente en el sueldo que cobra esta gente, el que está arriba, en cualquier sitio, responde por los de abajo. Si alguien que está bajo su jurisdicción, su mandato, demás, mete la pata, a él le podrán hacer las admoniciones oportunas, sancionar o lo que sea. Pero para eso cobra el sueldo que cobra, porque es el jefe. Y entonces, si los de abajo no lo hacen bien, la responsabilidad es del jefe, la responsabilidad política estamos hablando. Luego lo de los tribunales era otra cuestión que se dilucida ahí. Pero de eso nunca está. O sea, nadie asume nunca nada. Yo no fui, yo no sabía nada, yo pasaba por aquí. Bueno, vamos a ser un poco serios. Entonces, es decir, lo que huele, huele. Y entonces, ante eso, alguien debería decir algo. Pero bueno, con todo y con ello, eso también me importa hasta relativamente menos, porque bueno, es una obviedad. Me importa más el otro asunto también político en este sentido, que es justamente
cómo la población, y en este caso concreto los votantes de ese partido, pueden perdonar, pueden transigir esta clase de comportamientos. Entonces yo recordaba lo que nos decían de pequeño en el colegio, eso de tanto peca el que mata como el que tira de la pata. Entonces, el que tira de la pata en este caso es el que vota conociendo, teniendo estos datos, que son además reiterados, no solamente en este caso como de este partido, sino que, en fin, por ahí hay un número importante de ellos, ¿no? Y al que no le llegó todavía es porque todavía no pisó moqueta bastante, probablemente. Pero bueno, en cualquier caso, esas personas están siendo cómplices de estos comportamientos. Entonces, creo que si una persona que probablemente desaprueba eso en su conducta personal y en la de otros en su proximidad, no debe ser cómplice de esta clase de actuaciones y debe poner un freno. Obviamente no vamos a esperar que una persona que vota a un partido de derechas vaya a cambiar su voto y vaya a votar a un partido de izquierdas o viceversa, como es enteramente lógico, pero hay otras opciones, desde no votar o votar a otros que sean más o menos próximos, pero desde luego no ser cómplice de esto, porque cada apoyo que se da sirve para que estas conductas se refuercen y que entonces digan, el pueblo nos ha liberado de los problemas, nos ha absuelto. No, perdone, la solución se la darán los tribunales en su caso o la condena. Es un asunto judicial y ahí no vamos a entrar, eso es la cuestión. Pero sobre la cuestión política, ahí sí. Ahí tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros y podemos optar. Entonces, no sea usted cómplice de la corrupción y de prácticas que rechazaría. Y esa es una cosa que cada cual puede hacer. No esperar que venga desde arriba la solución del mundo, sino que cada cual puede tomar decisiones. Y como digo, no necesariamente cambiar, decir, es que vamos a votar a los rojos, que diría pues la gente de derechas, o los que crean que es un partido de izquierdas que les toca, no, vamos a votar a los fachas. No es eso. Pero hay más opciones. Por lo menos, no ser cómplice, sencillamente no ser cómplice. Cada cual valorará qué es lo que puede hacer, pero no ser cómplice. Yo estoy casi totalmente de acuerdo contigo. Bueno, no totalmente, casi no, totalmente. Con dos pequeñas matizaciones, que no oposiciones. Una es que, y viene a lo mismo, tú mismo dijiste la clave de pasada, pero para mí la clave. Uno es que la corrupción ha castigado, pero ha castigado poco a los dos partidos mayoritarios. Por una parte, yo creo que el PP no ganó por mayoría absoluta otra vez las elecciones, no ahora, ya en diciembre, precisamente porque estaba pringado de corrupción. Y otra, el PSOE perdió votos y diputados, pero no lo suficiente, y más en Asturias, teniendo casos tan flagrantes como los de Villa, Río Pedre y demás. Pero si rascas, y ahí está la clave de lo que tú dijiste, la corrupción está en el propio sistema. En los que no pisaron moqueta son los únicos que están libres, porque si vamos a ver, también Convergencia y Unión en Cataluña, allá donde estuvo el poder, en Baleares, no vamos a repasar, está en la mente de todos. Allá donde hubo poder, hubo corrupción, de manera que sacamos la conclusión de que la corrupción llegó a anclarse en el sistema después de 35 años de democracia aproximadamente, en donde lo mejor fue al principio porque las mentes estaban todavía inocentes y había buena voluntad y la gente iba a los políticos fundamentalmente querían servir, o por lo menos se contentaban con su cuota de narcisismo o de fama y no iban directamente a saco al bolso del contribuyente, cosa que se instaló de forma definitiva. Esto nace porque efectivamente los responsables somos los que permitimos y perpetuamos ese sistema. Todos somos corresponsables. Bueno, yo no, que no voté nunca, porque como he dicho aquí en estos micrófonos y me he hartado de decir en los últimos 40 años, no estoy de acuerdo con la ley electoral, y no estando de acuerdo con las leyes del juego y las normas del juego, ¿por qué voy a jugar? Si a mí no me parece que un full debe estar por debajo del póker, ¿por qué diablos voy a jugar al póker, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la corrupción está anclada en el sistema porque forma parte de una sociedad enferma, donde estamos asistiendo continuamente a que el Día del Orgullo pues se declara de interés público, donde combatimos a los atentados musulmanes con minutos de silencio, velas y flores y buen rollito, y donde
por una parte todos somos dueños de nuestra casa y no somos muy solidarios, pero queremos que el refugiado que venga de otra parte del mundo caiga en casa de otro, pero no en la mía, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora van trincando, o desde hace unos años, a personas con responsabilidades políticas, pero que no tienen un coste político tan grande como deberían tener, porque es que incluso los partidos llamados emergentes que no tocaron poder, estamos asistiendo diariamente a casos sangrantes que demuestran que aunque están en contra del sistema, se aprovechan bien de la teta del sistema. Estoy hablando del caso de Echenique, como puede haber tantos, porque donde quiera que rasques, ves que la gente que está metida en la política está metida para servirse en vez de para servir. Bueno, ¿quieres apuntar algo o puedo cambiar de tema? Porque espera, sí. con excepciones, ¿eh? Hay excepciones, no puedo decir que todos, absolutamente todos, pero casi todos, porque incluso los honestos dentro de un partido son torpedados desde dentro del partido por aquellos que quieren servirse de la política, claro. Bueno, relacionado con este mismo tema, voy a hacer una pequeña trampa, la voy a hacer lentamente para que no me maten mucho desde control. Voy a saltarme una noticia y voy a pasar, ya que he sacado el tema, a una que, bueno, tal y como está el punto de la conversación, pues verdaderamente viene al caso. Izquierda Unida exige a Echenique que aclare por qué no dio de alta a su asistente. Bueno, el secretario de organización ha reconocido que no ha hecho las cosas bien y el gobierno de Aragón le pide explicaciones. Pues, por lo que acabo de decir, forma parte del sistema ya, da igual que se titule de antisistema, hace como mi hermano Nacho, que era el que más cuestionaba la autoridad de mi padre y era el primero que pedía la paga. Tiene coña cuando lo que intentas es ser un antisistema, pero te aprovecha. Esto se la saben todas. O sea, lo que me llama la atención es que llevan 4 días en política y, hombre, son menudencias. Ya sé que son miserias, son mezquindades, porque no querer pagar 60 euros al mes de seguridad social de un empleado que tengas, no vamos al detalle, es ser más que ladrón, es ser mezquino, porque en ese caso, mira, yo admiro a Bárcenas, que se lo llevó crudo y a lo gordo. A mí me perjudica más Bárcenas, porque nos ha robado mucho a todos, si es verdad que robó, etcétera, ¿no? Y este Echenique no tanto, pero hay que ver incluso el tamaño de la cabeza, ¿no? Yo siempre digo que el problema de Podemos es que no es capaz de tener grandes ideas para solucionar grandes problemas. Andan al tema de las placas, las calles, los tomates en los tejados de los ayuntamientos y declarar al Día del Orgullo fiesta interesante. Y luego son... pero porque no les dan más para más, ¿no? Andan con estas mezquindades que dices tú, coño, incluso haciendo trampa doble, porque no, es que como yo más de 3 veces lo que cobro tiene que ir al partido, me acojo a la ley de dependencia y entonces ahí debería ser beneficiado. Y yo digo, coño, muy bonito, o sea, estás haciendo trampa porque estás subvencionando a un partido concreto con el sueldo de todos los particulares que te estamos pagando. Es decir, yo cobraría, por ejemplo, 5 veces el sueldo mínimo que tal, pero 2/5 partes la doy al partido y luego me acojo a la ley de dependencia y cobro otra parte. Hombre, estás cobrando, eso es como el jubilado que está cobrando también del Estado o de la Administración, aparte de su jubilación, otra cosa. Y son como mínimo mezquindades, como mínimo, o sea, y luego esa forma de dar ejemplo, todavía no habiendo tocado poder, bueno, es que están para callar la lengua, están para callar la boca, están para meter la lengua en donde no llega la luz, ¿eh? Bueno. Enrique. Bueno, aquí hay varios asuntos. A mí las cuestiones estas de personal es lo mismo también en el otro. Ya he dicho más de una vez, me parecen muy distractorias, nos alejan de problemas más importantes y hacen que estemos ocupados en estas menudencias, que son, bueno, mezquindades, evidentemente, pequeñas historias, pero que, bueno, pueden, ya que salen, ser merecedoras de algún comentario, por breve que sea. De un lado, al menos sí veo una cosa curiosa para un político del régimen, porque evidentemente Podemos es un partido del régimen, juega dentro del aparato, por lo tanto, como todos los demás, es un partido del régimen. Que esté por mejorarlo, que esté por modificarlo, lo que sea, pero juran la Constitución para cambiarla. Pero, por lo tanto, admiten y están dentro de las reglas del sistema. Y como digo, para un político del régimen, me parece al menos curioso que sea capaz de admitir un error. Que no es ya cuestión baladí, porque aquí nadie comete errores.
cada vez que algún periodista o que algún ciudadano, bueno, los ciudadanos menos, porque tienen muy escasa posibilidad de acceder a los políticos y de preguntarles cosas, vamos a la preguntita ese, y que deje el carnet de identidad en la puerta antes de que haga la pregunta, nunca reconocen que han hecho algo mal. Bueno, eso ya tendrá que decirlo otros, eso ya no soy yo quien para juzgarlo. Cuando les preguntan, oiga, ¿tiene usted alguna autocrítica que hacer? ¿Metió usted la pata en algo? Es increíble, o sea, habla mudito, porque no hay manera de sacarles una palabra. Y por lo menos, bueno, este señor ha reconocido que ha cometido un error, que ya digo no es poca cosa, es decir, una cierta diferencia sí podemos valorar en ese sentido. En segundo lugar, también hay que ver cómo se juega también con estas cosas. Evidentemente, mientras el asesino dice: ah, tú también estás en la cárcel porque robaste una cartera, somos colegas. Bueno, hombre, hay grados, ¿no? Efectivamente, hay grados. Entonces, la operación también trata muy a menudo de igualar las faltas, de igualar las desviaciones. Bien es cierto que, como decían los antiguos, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino debe parecerlo, y máxime en aquellos que pensaban que su posición era una posición política basada en una perspectiva ética o moral, o como queramos denominarla, y que por lo tanto estaban diciendo que los otros, sus adversarios o sus enemigos, como se quiera plantear, estaban conculcando una serie de elementos que eran inaceptables de conculcarse. Por lo tanto, deberían tener un especial cuidado en esta clase de cosas. No, que acabo de tachar justo la última frase que decía, pero es de un partido que defiende a los trabajadores frente a los que dicen que se enfrentan. Quiero decir, es como cuando un guardia civil se queda con parte de la droga que acaba de incautar. Es verdad que andar con droga o traficar con ella es muy grave, pero es más grave todavía cuando formas parte de aquella institución pública o privada, política o civil, que está precisamente hecha para combatir aquello en lo que has caído. Dicho en otros términos, que el jefe de los sindicalistas de Asturias robe el dinero a los sindicalistas de Asturias es más grave que se lo roben los empresarios, porque digamos que cada uno, cínicamente lo digo, está en su terreno de juego, pero cruzar el terreno de juego contrario es tan evidente. Entonces, que un miembro de Podemos esté racaneando la seguridad social a un trabajador empleado por él, aunque reconozca la falta, moralmente, al menos, es mucho más grave que si eso lo hace a alguien que se supone con todos los pecados del capitalismo. Y luego, el hecho de reconocerlo no lo hizo por una cuestión de arrepentimiento, al revés, lo hace como cortina de humo. Intenta desviar la atención diciendo, es que en España hay mucha gente que no le queda más remedio que estar en una situación B, en una situación de esconder a los empleados. Eso se lo he escuchado yo, porque claro, no se puede sobrevivir con sueldos de miseria o con ganancias de miseria, y encima tener que pagar a un trabajador y pagar los seguros sociales, que son muy caros y tal, no sé qué. No son ellos los que precisamente quieren aumentar los impuestos para tener mayor sanidad, mayor educación y mayores prestaciones sociales, los que quieren, en una palabra, quitar más dinero a los trabajadores de todo tipo, de todo grado, para precisamente reforzar los gastos sociales, si es que viven en una pura contradicción. Es que no solamente la Moqueta, es que los jardines de la Moncloa y de la Zarzuela y del Congreso de los Diputados les están quedando grandes, porque estás diciendo que quieres pedir el voto a los que, como tú, piensan que hay que subir los impuestos, pero luego no utilizas los impuestos en pagar 60 miserables euros porque claro, yo si robo de mi trabajo el bolígrafo, pues no me podrán acusar más que de robar el bolígrafo, pero si cada vez que voy ascendiendo en la jerarquía de mi trabajo voy mangando más, luego mangaré un ordenador, luego mangaré unas sillas y unas mesas, y luego cobraré comisiones del que hace la reforma del hospital o del instituto, y luego de director encargaré a obras a mis hijos, y luego de consejero ya me llevaré 4, 5, 6 millones.
No, cada uno tiene que soportar la albarda que le ponen encima. Si eres burro grande, albarda grande. Si eres burro pequeño, albarda pequeña. Entonces ahí, yo personalmente, sea Echenique, sea del de Podemos, sea el que sea, cada uno a tenor de lo de los grados que decíamos, a tenor de su responsabilidad. Y luego eso de querer derivar con querer echar la culpa al sistema de que tú no pagues los seguros sociales a tu empleado, hombre, encima de mezquino me parece de retorcido, de desde luego tener la cabeza muy bien orientada para el mal, no para el bien. Coño, que resuelvan de una vez los problemas del país y que alivien de una vez la presión de la gente ahora que estamos sin gobierno, que ya no sé si vamos bien sin gobierno, porque si superamos lo de Bélgica, como sigamos así, salvo 4 cosas que, por ejemplo, me afectan, como la subida de mi sueldo, que no tiene importancia, puestos comparados con estos, que me suban en 1%, en 1,5%, a mí de verdad que no me cambia, pero coño, casi prefiero, aunque saltemos de un tema a otro, que sigamos sin gobierno, porque parece que España va bien, va mejorando sin gobierno, pues tira para adelante. Bélgica resultó. A ver si va a resultar que los países van mejor con técnicos que con políticos. Hombre, sin gobierno, yo no estamos sin gobierno. No lo he visto, vamos, que sepa, No, el gobierno funciona. Sí, no están los tanques criando margaritas, ni se ha disuelto la Policía Nacional, ni los hospitales se han vaciado de médicos y enfermeros. No hay problemas, Bien, ya, pero decir, no, es que estas cosas parece que luego que calan, ¿no? Que estamos sin gobierno. No, perdone. No. Estar sin gobierno es otra cosa que desconocemos. Lo que conocemos es ser gobernados. Esto es lo que conocemos. Y a esto es a lo que debemos atenernos. Muy de acuerdo contigo. ¿Ya? Lo otro, aquí no hay debate porque estamos pensando. ¿Quién sabe cómo será la cosa? Pensando lo mismo. ¿Quién sabe cómo será la cosa? Ser gobernados. Lo otro, igual resulta que tenía razón la camiseta de nuestra compañera aquí de la emisora. Vaya usted a ver. ¿Algo más que apuntar? No, por este asunto. Ya lo damos por caducado. Sí, parece que es. Nos formateamos la cabeza 35 veces y seguimos por adelante. Vale. Muy bien, bueno, pues. Me quedo con esa frase, Lo que conocemos es saber estar gobernados. Lo otro es cierto, igual nos hace más libres y todo. Aunque yo creo que no sé en qué sentido lo decís, pero claro, eso. Pues que yo creo que iba a decir un estado, un pueblo, adquiere la mayoría de edad cuando no necesita que otro le diga lo que debe hacer, cómo debe comportarse y en qué gastar sus dineros. Porque en realidad un gobierno no es más que un distribuidor de presupuestos. Gasto esto en esto, les quito esto el dinero de la gente, lo reenvío por allí, lo gasto en defensa. Es poco más o menos lo que hace. Porque el orden público, si no hubiese policías, y policías si no hubiese una dotación, y dotación si no hubiese unos impuestos, luego al final un gobierno no es más que diferentes maneras de manejar los presupuestos del Estado. Es decir, nuestro dinero, el de cada particular. Bueno, intentaba ver si lo decías los dos en el mismo sentido, ¿no? Por eso preguntaba, pero claro. Bueno, eso sería motivo quizás de un diálogo más a fondo y con más tiempo, ¿no? Por apuntar solamente algunas cosas. Es decir, cuando yo hablo de gobierno no hablo exclusivamente además del gobierno político. Estamos gobernados por muchos más elementos que el gobierno político. El gobierno económico, el gobierno cultural, el gobierno ideológico, el gobierno religioso, etcétera. Es un conjunto. Y todo ello forma aquello que decide sobre nuestras vidas. Por eso suelo decir, y recordaré una vez más, que esto de la democracia sencillamente es falso, es una imposibilidad lógica, porque demos y kratos no casan. Sencillamente el pueblo no puede estar nunca en el poder, el pueblo es lo que sufre el poder, en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Por lo tanto, no hay posibilidad, eso es un engaño. Otra cosa es que podamos hablar del régimen parlamentario, de las votaciones, bueno, eso es otra historia. Pero democracia no, porque el pueblo no manda. ¿Sobre quién manda el pueblo si es el pueblo el que es mandado, el que sufre el poder en cualquier circunstancia? Entonces, esa es una fantasía y a veces dramática, ¿no? Entonces, si tuviéramos la posibilidad alguna vez de poder prescindir de eso y poder intentar ver si somos capaces de convivir razonablemente, sin imposiciones desde arriba y en una situación de igualdad económica, política, sexual, de toda índole, pues a ver, quién sabe. Desgraciadamente, eso no lo conocemos y no hemos tenido más a lo largo de la historia que pequeños atisbos de cuando en cuando y algunos pueblos por ahí perdidos en las selvas amazónicas que todavía
viven ajenos, pues precisamente gracias a su aislamiento y a su pobreza material, entre otras cosas, de esta clase de circunstancias, ¿no? Aquí se nos hace muy difícil, pero bueno, tampoco sabemos que sea imposible. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, salvo en lo de la igualdad sexual. Yo, a menos que me igualen con el conde Lequio y con, ¿cómo se llamaba aquel? El de las películas porno españolas, el super macho de las películas por nombre. Por lo visto tenemos el número 2. ¿Nacho Vidal? Nacho Vidal. Yo, si me igualan por arriba con Nacho Vidal, vale, pero si me igualan por debajo... Que me decían por el pinganillo, Rocco Siffredi es italiano. O sea, eso es una cosa que todo el mundo sabe y es un conocimiento de alto nivel. Bien, continuemos. ¿Lo de Nacho Vidal? No, también, pero me decían por el pinganillo, Rocco Siffredi. Rocco Siffredi no, es italiano. Y canta. Sí, pues mira, oye, no me importa. Yo lo que pasa es que como es italiano Rocco Siffredi, pues ya me queda un poco más lejos, y al decir conde Lequio ya demasiado italiano me parecía. Que conste que yo voy mucho a Francia, y en Francia, como soy joven y prometo, me dicen siempre que sí soy italiano, pero estas son frivolidades al lado de lo importante que estamos hablando. Sí, es verdad que sí, no sé por qué motivo, me da rabia, porque yo ejerzo de español y me gusta que me traten como tal, pero siempre, en Francia, por ejemplo, debe ser por el tipo de francés con el que hablo, que es un poco acento así, pero sí me dicen italiano. Digo, bueno, si es como el conde Lequio, como Rocco Siffredi, como... pues no sé quién más se me podría ocurrir, algún jugador de baloncesto o alguna cosa así, ¿no? Artistas todo, en Italia todos artistas. No, vamos, independientemente de la gracia, es decir, yo debo manifestar manifiestamente, así, doble, por lo tanto, que solamente puedo sentir la más insana envidia de las mujeres. Esta hipotética superioridad masculina, este machismo vacuo, sí, se pierde de una manera manifiesta, porque si esa cosita que nos pasa a los varones, un ratito de nada, en cambio las mujeres, cuando tienen la dicha, que desgraciadamente no es de costumbre y siempre, de poder perderse, esa circunstancia no sé si nos está privada enteramente por nuestra condición patriarcal, pero es bastante, aquel que la ha podido testificar, bastante digna de envidia. Dice: Maruja, ¿dónde estás? Que se ha ido, y Maruja se fue, o sea, y eso, y mientras tanto Marianín está ahí y resolviendo integrales y pensando en la lista de la compra también. Entonces, desgraciadamente, la condición, esta pobre condición de varones que nos toca, es una circunstancia bastante miserable. No sé si al final tendrá algún fundamento biológico y esas cosas, y seremos incapaces como ellas de un gozo sin nombre y sin tiempo y otras muchas cosas. Y si eso fuera así, pues sería muy triste, pero a lo mejor hay suerte y no es así, y podemos todos tener algunas bendiciones ajenas y desconocidas y sin nombre, y no con esta cosa de ponerle nombre a las cosas y que es la manera de matarlas, y llegan haciendo las encuestas: señora, usted ha tenido un orgasmo, y la pobre señora queda así, y cómo son y cómo tal, y otro lo tendré más que la vecina de arriba y más que la de abajo, y esa preocupación terrible, ¿no? Y cómo es, o sea, decir, cuando pues la gracia está en perderse y en no saber qué es lo que sucede, ¿no? Y eso a nosotros no sé si nos está vedado del todo, pero lo tenemos más difícil que ellas. Así que, por lo tanto, desde luego yo sigo reivindicando la igualdad, pero la igualdad respecto a las mujeres. Yo con que me igualen conmigo mismo ya me vale. Como decía Luthier, de momento no tengo queja. Pero bueno, siempre puede mejorarse la situación, ¿eh? Estábamos hablando de Chenique. Bueno, no, cambiamos. Bien, al asunto precisamente de las mujeres, quizás, que puede ser muy interesante. Bueno, en fin, de la Nueva España. Los médicos trasladarán a la Fiscalía todo caso sospechoso de maltrato machista. Sanidad actualiza por segunda vez el protocolo de violencia de género, que no se restringe solo al ámbito doméstico y atiende también a los menores. ¿No hay lío moruno hoy? ¿Qué, perdón? Lío moruno. Yo tengo una amiga que hace muchos años tuve que acompañarla a Bélgica porque tenía un problema con un exmarido que era musulmán, entonces me puso al día de cómo, y entonces pues desde hace 20 años, cuando hay algo que tenga que ver con el Islam, lo llamamos lío moruno. Pero estamos hablando de los médicos. Yo voy a ser muy breve en este caso.
yo creo que los médicos se supone que cuando sospechan que cualquier tipo de agresión, enfermedad o lesión está causada por un maltrato, sea del grado tipo que sea, lo tendrán que trasladar, supongo, no lo sé, lo tendrán que trasladar a una instancia judicial o policial o yo qué sé. Es decir, a mí esto de recargar lo que es políticamente correcto, cuando es un maltrato machista, tiene obligación de ponerlo, de denunciarlo, vamos. Cuando es un maltrato feminista y cuando es un maltrato social, me refiero al del socio del trabajo, y cuando es un maltrato familiar porque es tu padre o tu hermana o tu hijo el que te canea, entonces, ¿qué es esto de esta discriminación positiva? Que no es más que más discriminación, porque es rebajar la situación de la mujer a poco menos que una persona que tiene que estar tutelada permanentemente por los poderes públicos y por la administración y por los trabajadores y por todo el mundo, como si siguiese siendo los débiles. Es decir, el médico o tiene que denunciar cualquier clase de maltrato que perciba en cualquier paciente o en ninguno, pero ¿dónde está entonces la igualdad ante la ley? Bueno, yo querría ir aprovechando un poco eso de que el Pisuerga pasa por Valladolid, un poquitín más allá de esta cuestión de cargar sobre el personal sanitario estas actividades y demás, y plantearme algo que no se suele hacer con todas estas cuestiones del maltrato, de los abusos hacia las mujeres. Y entonces hay dos reflexiones que me gustaría plantear. Una, desde luego que vivimos en una sociedad patriarcal, que por lo tanto ese componente está ahí. Mientras sigamos en una sociedad patriarcal, difícilmente las cosas se van a poder cambiar. En segundo lugar, me gustaría también tratar de, no sé si decir dirigirme, porque confía uno en que los telerrazonantes no sean ninguno de estos maltratadores, pero si al menos, por si acaso alguien conociera a alguno o tenga relación con un vecino, con un conocido, alguien que sospecha que está en esa tesitura, que pudiera darle alguna argumentación, porque en este caso esta medida es la medida de la venda después de la herida, o sea, la herida ya está hecha. Entonces, el tratar de plantearnos algunas cosas que puedan evitar, en la medida de lo factible, el que haya precisamente heridas y además de manera literal, como en estos casos, me parece algo pertinente. Me gustaría, por lo tanto, dejar las siguientes observaciones. De un lado, si el machito de turno piensa que su pareja es tan poco valiosa, tan poco atractiva, que es tan hija de lo que quiera, en ese lenguaje despectivo que se suele emplear, ¿qué diablos haces con ella? Sencillamente, el mantenerte en esa situación, lo único que hace es degradarte a ti y convertirte en todavía más cretino. Sí, perdona, pero es que la cosifican, quiero decir, lo utilizan como un objeto, claro, de su propiedad. Bien, pero, claro, por lo tanto, la ventaja es que yo tengo eso como una cosa y la trato como una cosa. Claro, pero vamos a ver. Yo que estoy de acuerdo contigo. Claro. Si es una cosa, las cosas, por simplificarlo un poco, no te pueden querer. Lo que te va a ti a dar alguna dignidad y alguna satisfacción, algún placer verdadero, será que una persona libre e igual a ti decida que quiere estar contigo. Que te quieres. Y esa será la gracia de decir, qué bien que esta persona, que es una persona a la que considero valiosa, quiere estar conmigo. Es que en el fondo no se quieren, yo creo. No, claro, pero es que esa es la cuestión. No se quieren a sí mismos. Esa es la cuestión. Es decir, entonces, quiérete un poco más a ti mismo, sé más egoísta en el mejor sentido de la palabra, sí. Y por lo tanto, considera que si lo que quieres es un objeto inerte, sin valor, simplemente tú te estás degradando. Y por lo tanto, te estás poniendo todavía por debajo de eso, porque si además encima crees que tienes ese dominio, pues es inútil. Entonces, supongo que no va a servir de mucho y que seguirán los bárbaros golpeando por todas partes, pero al menos si eso se puede plantear como reflexión cuando quepa y en la medida que sea factible, ¿no?
Llegando ya el programa a su fin, nos quedan 5 minutos. Sé que quise hacer algunas preguntas, plantear una serie de cuestiones, porque bueno, a mí habitualmente me he autoimpuesto y además tengo semi-prohibido, digamos, ¿no? Posicionarme al fin y al cabo, ¿no? Soy presentador. Pero es que se me ha acabado el agua, que a mí el agua me da mucha mesura y entonces nada hace falta. Básicamente, bueno, Suéltate. No, voy a plantear un par de cosas, sin más. Básicamente, a mí me llama la atención, a ver cómo lo hago sin posicionarme claramente. Me llama la atención términos de vez en cuando, ¿no? Como violencia, o sea, hablábamos antes de violencia machista, ¿no? Pero luego decías violencia feminista, ¿no? Claro, entonces yo quería plantear cómo sería una violencia feminista, porque al fin y al cabo sí, fundamentalmente es una doctrina, o sea, fundamentalmente psicológica, fundamentalmente. No, pero digo porque el feminismo es una política que busca igualdad de derechos, con femenina, vale, no feminista. Vale, eso igual dije feminista y era femenina. Vale. No, bueno, nada, no vamos a decir aquí ahora que las mujeres son mejores en términos absolutos que los hombres. Tienen también sus armas, sus formas de hacer daño. Tampoco se puede generalizar, porque estamos hablando de víctimas. El debate estaba aquí ahora planteado sobre el caso típico de la mujer hostiada por su marido, por su pareja, por su novia y tal. Pero es verdad que la mujer ha desarrollado a lo largo de la historia, por precisamente esa situación de subordinación a lo que físicamente hacía su marido, su pareja, su padre, su jefe, tal, otro tipo de armas más encubiertas, pero que también hacen daño. Es muy, como dices tú, hay muy poco tiempo, pero saben hinchar muy bien los cojones, digo cojones porque son órganos masculinos, y también saben, si quieren, algunas pobres, otras no tan pobres, saben llevar a la extenuación de la resistencia de su pareja a base de un menosprecio constante que le hace actuar, no estoy justificando en absoluto, de una forma primaria. La forma primaria sería el ostión, la forma más encubierta sería el menosprecio, el insulto, la manipulación, etcétera. Pero claro, lo lógico es, oye, si no te gusta cómo está la situación, anchas Castilla, corta por lo sano, rompe amarras, deja que la gente opte libremente por su vida y no te involucres. Hay soluciones. Más fácil de decirlas aquí que de implicar a personas primarias que tienen comportamientos primarios. Entonces, yo no estoy justificando aquí nada de malos tratos. Intento comprender por qué un hombre o muchos que en el ámbito social no tienen mayores problemas pueden llegar a tratar a su mujer en plan cruel permanentemente durante años. Bueno, pues porque ahí dices tú, aparte de que el tío puede ser un alcohólico, un bruto, un hombre que no se quiere a sí mismo también, a veces hay otros casos en los que está motivado por una guerra subterránea de la otra parte que hace que bueno, pues todos lo sabemos, es que se va a malinterpretar lo que estoy diciendo. No estoy justificándolo, estoy intentando explicarme qué puede obligar a que un tío, pues después de años de escuchar estas cosas, se le vaya la mano o el hacha o la pistola. Con esto no estoy diciendo que hace bien intento explicar motivaciones de la persona y de los grupos sociales. Cuando estoy diciendo por qué hay guerra en Siria, no estoy justificándola, estoy comprendiéndola. Que a veces en televisión o en la radio dicen fulano de tal estaba de acuerdo con no sé qué porque dijo que... No, vamos a ver, lo que estoy haciendo es un análisis en el que procuro ponerme en la mentalidad de la otra persona, que no soy yo, que es la otra, para justificarme algo que no tenga una justificación puramente esquizofrénica, que también la hay, o qué sé yo, no sé, creo que queda claro mi postura. No voy a opinar porque tengo agua. No, Enrique, concluye. Sí, vamos, debo volver con la cuestión patriarcal y con la articulación de la sociedad de clases. Y la primaria división de clases, desde que bajaron los primos de los árboles, era probablemente la división entre hombres y mujeres. Y la dominación lleva desde entonces, y esa es probablemente la lucha de clases más primigenia, ¿no?
y por lo tanto, como de momento, por desgracia, sigue impuesto este modelo patriarcal, pues los varoncitos más obedientes a las normas del sistema, lo único que hacen es seguir lo mismo que ven de manera constante. ¿Cuál es el ejemplo? Que el pez grande se come al chico, que luego nos lo cuentan hasta en los documentales de animalitos, supuestamente, que no son más que ideología política disfrazada en muchos de los casos. Entonces, Eso sí, un poco lejos es llegar a eso. sí, no, abiertamente, claro, es que decir mamá lobo y papá lobo y Bueno, hijo ya. lobo. ¿Alguien oyó a un lobo decir mamá sí. o papá? Sí, No, sí. pues perdonen, o sea, eso son categorías humanas que proyectamos sobre los animalitos, que vaya usted a saber los pobrecillos cómo se lo organizan entre sí. Entonces es pura ideología humana, en el peor de los sentidos. Entonces, ahí, cuando uno está viendo por todas partes cómo aquí lo que sirve, da igual el discurso, que luego las prácticas de otra naturaleza, que también el discurso es una práctica y es una acción, la palabra es una manera de hacer, se fundamentan finalmente en el ejercicio del poder, de la fuerza, de la violencia, pues, ¿qué van a hacer? Hacer lo que está mandado. Bueno, hay que concluir ya el programa, necesariamente, estamos en tiempo. Muchas gracias a los dos por haber venido, por haberme acompañado esta noche. Espero veros muy pronto, gracias. Gracias a ti. Gracias. Y a ustedes, bueno, pues les dejo ya con estas reflexiones, con agua, por suerte. Y en fin, papá lobo se va a dormir. Buenas noches.